Muy bien. Buenos días a los que no había podido saludar. Vamos a iniciar con nuestra clase de esta semana. Hace 15 vimos las fórmulas para calcular las medidas de tendencia central. Hace 8 días vimos cómo crear una tabla con datos agrupados. Entonces el día de hoy vamos a ver directamente cómo calcular las medidas de tendencia central cuando tenemos una tabla, ¿verdad? Entonces vamos a entrar de lleno a esto. Tenemos acá una tabla. Obviamente ya no vamos a ver cómo construirla, ¿verdad? Sino que ya tenemos los intervalos y las frecuencias. Entonces lo único que vamos a hacer es completarla, ¿verdad? Vamos a iniciar completando los límites reales. A ver, Gabriela, ¿cómo se calcula el límite real inferior? Gabriela, ¿qué se hizo? ¿No está? Bueno, a ver, Jennifer, ¿cómo se calculan los límites reales inferiores? Restándole el 0.5, ¿no? A la cantidad del inferior. Muy bien. Restando 0.5 a la clase inferior, ¿verdad? Entonces, si restamos, nos va a quedar 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5 y 99.5. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí estamos bien. Ahora veamos con el límite real superior. ¿Cómo se calculan los límites reales superiores, Naomi? Se le suma 0.5 al superior. Al superior, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos va a quedar 49.5, 59.5, 69.5, muy bien. Entonces hasta ahí vamos construyendo los límites reales, ¿verdad? Tanto el inferior como el superior. Bueno, ahora calculemos X. X recuerden que es el punto medio. A ver, Sofía, ¿cómo calculamos el punto medio? Sumando la clase inferior más la clase superior dividido 2. Muy bien. ¿Cómo nos quedaría la primera entonces? Sería 40 más 49 dividido 2, 44.5. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tomaríamos 50 más 59 dividido 2. Muy bien. ¿Sí?
dato que debemos de identificar en este momento antes de proseguir es este, ¿verdad? 66, que en este caso sería el total de datos, ¿verdad? Que es la sumatoria de la frecuencia. Entonces, en total tenemos 66 datos. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Únicamente calcular lo que ya sabíamos. Los límites reales inferiores, los superiores, que a los inferiores recordemos que le restamos 0.5 y a los superiores se le suman 0.5. Calculamos X, que es el punto medio. ¿Cómo lo calculamos? Sumando las clases aparentes dividiendo entre 2. ¿Sí? Y obviamente ya teníamos la frecuencia, que recordemos que la frecuencia se calcula contando, ¿verdad? En este caso no fue necesario contar porque ya nos lo proporcionaban, ¿verdad? Ya nos proporcionaban el dato como tal. Entonces, si no hay dudas, proseguimos. Entonces, hasta el momento ya tenemos esto, lo que ya conocemos, ¿verdad? Pues ahora vamos a calcular la columna FA. ¿Qué significa FA? Frecuencia acumulada. Es decir, qué tanto se va a ir acumulando o agrupando la frecuencia. ¿Cómo vamos a calcular esta columna? Sencillo. Copiamos literalmente la primera, que en este caso es 10. Esa es exactamente la misma. Y para calcular la siguiente, vamos a sumar como se van a ir acumulando, ¿verdad? Entonces se va a sumar con la segunda. Entonces en este caso sería 10 más 12. Entonces la segunda frecuencia acumulada sería 22. ¿Cuál sería la tercera? 40. 40. Muy bien. Vamos a repetir otra vez el procedimiento. Sumarlo con la que sí. ¿Sí? Entonces en este caso es 40. ¿Cuál sería la siguiente entonces? 51. 51, muy bien. Volvemos a repetir el procedimiento. Sumarla con la de abajo. 51. ¿Cuál sería la siguiente? 60. 60. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente? 65. 65. Muy bien. Y por último, 66. ¿Cómo sabemos que hicimos bien la frecuencia acumulada? Cuando la última frecuencia acumulada coincida con el total de las frecuencias. ¿Sí? De tal manera que se fueron acumulando, de tal manera que la última frecuencia acumulada es igual a el total de las frecuencias o a la sumatoria de las frecuencias. ¿Verdad? ¿Alguna duda por el momento con la frecuencia acumulada? Repito el procedimiento. Copiamos la primera y luego vamos a ir sumando con la que sigue. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a calcular la última columna que necesitamos para poder calcular nuestras medidas de tendencia central, que esta es la columna FX. La columna FX significa la multiplicación entre la columna F por la columna X. ¿Sí? Entonces, justamente están a la par. Entonces quiere decir que vamos a multiplicar cada uno de los F por su correspondiente en X. Sería 10 por 44.5, 12
por 54.5, 18 por 64.5, 11 por 74.5, 9 por 84.5, 5 por 94.5 y 1 por 104.5. Entonces la columna FX quiere decir que vamos a multiplicar todos los F's por los X, cada uno en su fila, ¿verdad? ¿Cuánto da el primero entonces, Luisa? 445. Gracias. ¿Cuánto da el segundo, Naomi? 654. Gracias. ¿Cuánto da el tercero, Daniela? ¿Quién dijo, profe? Daniela, ¿usted? Ah. 720. Muy bien. Ah, no, perdón. Entonces, 1161. 1161. Ajá. Estoy confiando en usted, ¿verdad? Bueno, siguiente, Melissa Polanco. Ashley. Sería 11 por 74.5 con su calculadora. No tengo calculadora, profe. Ay, entonces, a ver, Cecilia Tagri. 760.5. Gracias. 760.5. A ver, Odelsi, la siguiente. 472.50. Gracias. A ver, Flor, la siguiente. ¿Cuál corresponde, profe? Es que 5 por 94.5. 472.5. 472.5, igual que la de arriba. Por eso Sí. le digo que estaba como que... Ajá. Bueno, vamos a corroborar la de arriba, que era 9. Creo que yo estoy mal, profe. Z, a ver, era 9 por 84.5, Este daba 700. 760.5. Nos quedó otra vez igual. No, y abajo los 760 que yo le dije están mal y son 819.5. Estaban saltando una. Ya no vuelvo a confiar en ustedes. Son bromas. Todas somos iguales. Ahí estamos. Vamos, Wendy. La última. Wendy Cecilia. Sería 1 por 104.5. Esa sin calculadora. 104.5. Todo número multiplicado por 1 da lo mismo, ¿verdad? Bueno. Gracias. Entonces, repito, para completar esta columna, se van a multiplicar todos los F's por los X, ¿verdad? De esta manera completamos esta columna. Y por último debemos de sumarlo, ¿verdad? Entonces, por favor, todos súmenlo para tener varios resultados y se supone que a todos nos tendría que dar lo mismo, ¿verdad? Sumemos toda la columna, por favor.
¿Alguien ya tiene el resultado? A mí me salió 4.417. 4.417. 17. Bien, ¿alguien más? A mí me salió 4,415. Bien, gracias, Naomi. ¿Alguien más? A mí también, profe, 4,415. Bien, ¿alguien más? 4.415. Bueno, a mí también me salió 4.415. ¿Sí? Entonces, 4.415. La sumatoria de toda esa columna. Recuerden que el símbolo de sumatoria es esto, ¿verdad? Bueno, entonces acá el recordatorio entonces para calcular la columna fx se multiplica frecuencia con su respectivo punto medio. Luego sumamos, que fue el último procedimiento que hicimos, para obtener la sumatoria. Este resultado está mal. Entonces lo vamos a tachar acá. El resultado es 4.415. Muy bien. Entonces, ahora que ya tengo todos mis resultados, es decir, ya completé mi tabla, ya tengo la sumatoria de fx, ya puedo calcular las medidas de tendencia central. Recuerden que las fórmulas ustedes las explicaron en un video, ¿verdad? Entonces, la primera, la más fácil, que es la de la media, ¿verdad? Permítanme un momento. Profe, ¿Qué manda? viera que yo volví a sumar y sí me sale 4.417. 4.000. 417. Ahorita lo vamos a sumar nuevamente. Solo permítame. Muy bien. Veamos, todos volvemos a sumar las cantidades para ver cuánto nos da. Profe, sí sale 4,417, pero no sé si por las cantidades que usted tiene aquí o si con las que teníamos anteriormente. No, las que teníamos anteriormente. Es que esto no sé por qué. Ah, entonces sí es 4,415. Porque cambian el 654. Ajá. En el 600. 54. Nosotros Ahí pusimos 652. Ah, bueno. Y eso es lo que cambia, ajá. Por eso sale 415. Pues dejémoslo en 4.415. Por mayoría, aquí creemos en la democracia. La mayoría gana. Bueno, entonces la media es bien fácil. Solo debemos de sustituir todo esto que está acá. Sumatoria de fx se resume en S 4.415. Y la sumatoria de f es el 66. Entonces, acá, como ya construimos nuestra tabla, lo único que debemos de hacer es una división. Entonces, dividimos. Esto nos va a dar dividido 66. ¿Cuánto les da? A mí me dio 66,89. Muy bien. Ajá. Muy bien. Si quisiéramos aproximar, Punto podemos 90. aproximar a .90. ¿Sí? O incluso se pudiera aproximar a 67 si quisiéramos números enteros, ¿verdad? Bueno, entonces, como les digo, la más fácil en este caso de calcular es la media, porque ya tenemos estos dos datos,
Solo los dividimos y listo. ¿Alguna duda con la media? ¿No? Bueno, pues continuamos con la mediana. ¿Sí? Pero déjenme borrar esto. Ya no lo vamos a usar, pero igual. Bueno. Lo primero que debemos de hacer para calcular la mediana es ubicar la clase medial. ¿Cuál es la clase medial? El intervalo que está justo a la mitad. En este caso lo tengo ahí con un recuadro rojo, que esa es la fila que está justo a la mitad. En este caso, porque tengo número de filas impares. Cuando tengo número de filas pares, no voy a tener solo una clase medial, sino que voy a tener dos. En ese caso debo de calcular dos medianas, es decir, una para cada fila, y luego hacer un promedio entre ellas, es decir, sumarlas y dividirlo entre dos. ¿Sí? Pero en este caso, como solo hay una, si son impares, entonces solo hay que calcular una mediana. Bueno, entonces recordemos la fórmula de la mediana. Tenemos acá. Permítanme. Muy bien. Entonces, ¿qué significa LRI? ¿Quién me dice? A ver. Límite real inferior ¿De quién? de la mediana. Ajá, que en este caso sería, ahí lo que tengo en el recuadro. Ajá. Entonces lo ubicamos, estaríamos hablando del 69.5. Bien. Más N, ¿qué significa N? Número de datos. En este caso serían ¿cuántos? 66. Muy bien. 66 dividido 2. Recuerden que ese dividido 2 es parte de la fórmula, ¿verdad? No sale en ningún lado. Y el 66, número de datos, ¿verdad? FA. ¿Quién se recuerda qué significa FA? Frecuencia acumulada. Ajá, ¿pero qué? ¿Había más frecuencia acumulada? ¿Alguien se recuerda de su video que hizo? En este caso es la frecuencia acumulada anterior a la clase medial, ¿sí? Entonces, si la clase medial es esta, la frecuencia acumulada anterior es la que está arriba. En este caso sería 40. ¿Sí? Menos 40. ¿Qué significa FM? A ver. FM, recordemos que significa frecuencia mediana. Ajá, de la mediana. En este caso sería 11. ¿Sí? Entonces, repito, el 40 es la frecuencia acumulada que está arriba de la mediana. Y FM es la frecuencia de la mediana, que en este caso es 11. Por I, que es la amplitud del intervalo. ¿Sí? Recordemos, la amplitud del intervalo es cuántos datos hay entre la clase inferior y la clase superior. Es decir, cuántos hay entre 40 y 49, entre 50 y 59, que obviamente van a ser los mismos. En este caso,
podemos observar que I, la amplitud del intervalo, mide o tiene un valor de 10. ¿Cómo sabemos eso? Podemos contar aquí. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Entonces quiere decir que la amplitud es 10, ¿verdad? Entonces multiplicamos por 10. Profe, no sería 9. O se cuenta desde el 40. Desde el 40. Ajá, desde el 40. Ya. Ujú. Muy bien. ¿Dudas con eso? ¿De dónde sale algún número? Bueno, y ahora ya viene lo matemático, ¿verdad? Primero hago la división que tengo ahí. $66 dividido 2 nos va a dar 33, ¿verdad? Y 33 menos 40 nos va a dar menos 7. En este caso nos quedó negativo. No quiere decir que siempre va a quedar negativo. Por favor, no siempre va a quedar negativo. Bueno, entonces nos va a quedar 69.5. Realizo nuevamente la división. Menos 7 dividido 11 nos va a quedar menos 0.63. Y de una vez aprovechemos a multiplicarlo por 10. Obviamente nos va a quedar negativo. Menos 0.63. Bueno, ¿me confirman si a todos les quedó 63.14? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda con el procedimiento final? No siempre va a quedar negativo, ¿verdad? Posiblemente en algún otro nos quede positivo. No siempre va a quedar negativo. Si en este caso como quedó negativo, restamos. Aunque en teoría teníamos que sumar, en este caso restamos, porque son signos diferentes.
entonces, vamos a calcular ahora la moda. Entonces ahora debemos de ubicar la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Es donde se encuentra la frecuencia más grande. En este caso es 18. Tenemos 10, 12, 11, 9, 5 y 1. La más grande, a esa se le va a llamar clase modal. ¿Sí? En este caso ya la tengo marcada con un recuadro. Bueno, ya regresé, perdón. Entonces les decía, la clase modal es la más grande. Obviamente acá no pueden haber dos clases modales, ¿verdad? En un caso muy extremo puede que sí, pero lo contrario siempre va a haber uno solo que sea el más grande. En este caso ya lo ubicamos que es 18. Entonces, LRI es el límite real inferior de la clase modal. En este caso, ¿quién sería, Sofía? Eh, 59.5. Muy bien. Más. Recordemos que esos triangulitos llevan por nombre delta 1, ¿verdad? Esto los vamos a calcular aquí a la paralelo a eso. Igual delta 2. ¿Alguien se recuerda qué significaba delta 1 y delta 2? ¿Alguien que me pueda decir? Bueno, delta 1 es la diferencia entre la clase modal menos el anterior, es decir, el que está arriba. La clase modal es 18, el anterior es 12. Entonces va a ser 18 menos 12, que esto sería 6. Y delta 2 es la diferencia entre la clase modal y el que sigue, es decir, el que está después. En este caso, 11. En este caso sería 7. Bueno, entonces repito, delta 1, la diferencia entre la clase modal y la que está anterior a ella, es decir, la de arriba. Y delta 2, la clase modal menos la que está después, posterior, es la que está abajo. ¿Verdad? Siempre va a ser resta. ¿De acuerdo? Ahora que ya tengo los valores de mis triangulitos, pues los sustituyo. Delta 1 vale 6. Delta 1 vale 6 nuevamente. Más delta 2, que es 7. Va a quedar entonces 59.5 más 6 dividido 13. Bueno, acá no salió, perdón, pero si alguien se recuerda de la fórmula,
Esto también va multiplicado por I. Y ya vimos en el anterior que es 10, ¿verdad? Por 10. Ya vimos de dónde salió ahí cuando vimos la mediana. Entonces nos va a quedar 59.5 más 6 dividido 13, 0.46. Por 10, 59.5 más 4.6. En este caso, si sumamos de la mediana, nos quedó negativo, entonces se ha restado. Entonces, 4.6 más 59.5, esto nos va a dar 64.1. ¿Verdad? Entonces, ese sería el valor de la moda. ¿A todos les salió lo mismo? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Entonces, primero hago la suma del denominador, luego divido, multiplico por 10 o por I, ¿verdad? No siempre va a ser 10. Y por último sumo o resto. Si me llegara a quedar negativo, pues resto, ¿verdad? Aunque en la moda muy pocas veces queda negativo. En la mediana sí es más común que quede